Señor. Amén. Amén, hermano, hermana. Tome su asiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Los niños pueden salir. Amén. Voy a pedir al diácono Einar, amén, que él pase. Él va a estar trayendo el mensaje. Amén. En esta noche. Gloria sea al Señor. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo está, hermano? El saludo con la paz del Señor. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, a nuestro pastor por la confianza. Como siempre, compartir la palabra de Dios es un gran privilegio y una enorme responsabilidad. Amén. Poco nervioso, hermano, porque primera vez que me toca compartir en un día martes, que es culto de enseñanza. Amén. A tal punto que cuando salía de mi casa medio apurado, hermano, confundí de bosquejo y traje el del anterior. Me di cuenta minutos antes de pasar, amén. Corrí a mi casa y fui y traje el bosquejo correcto. Gloria al Señor. Amén. Vamos a compartir en esta noche, como ya han recibido seguramente en el grupo. Es un tema complejo, largo. En las carreras de teología de la universidad se avanzan en 1, 2, 3, 4, hasta 5 partes. Amén. Hoy vamos a dar una pequeña introducción. El tiempo también ya está sobre la hora. Vamos a dar una pequeña introducción y un análisis así general. Amén. Esperamos Dios mediante en una próxima ocasión profundizar más a detalle. El tema de esta noche es introducción a la hermenéutica. Amén. Algunos por ahí por primera vez han escuchado este término. Algunos tal vez lo asociamos con una marca de una mermelada o algún artículo de cocina que se vaya a usar para cocinar. ¿Sí o no? Algunos tal vez han escuchado, pero no tienen ni tiu de qué se trata, ni con qué se come eso, ni para qué sirve. Amén. Pero hoy vamos a dar un pantallazo general. Y vamos a introducirnos de lleno en un tema muy lindo, muy amplio y muy necesario para el crecimiento de las iglesias y el crecimiento personal nosotros como cristianos. Para empezar vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Como aclaratoria en este bosquejo he utilizado solamente la traducción Reina Valera 1960. Amén. Ya que es lo que siempre usamos para estudios bíblicos. Otras traducciones para un análisis más esporádico está bienvenido, pero para el estudio de la palabra del Señor nos vamos a la segura. Amén. Libro de Hechos 17:11. No sé si atrás en la pantalla ya está, porque yo estoy acá un poco lento con esta mano izquierda. 17:11. Pongámonos de pie, vamos a dar lectura. Amén. Así aprovechen los que están atrás, vénganse un poquito más adelante, para que no se pierdan el tema. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y estos eran más nobles. ¿Es que no han encontrado o es que estamos en otra cosa? Hechos 17, 11. Leamos juntos, hermano. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hablando de los hermanos de Berea. Amén. Dios maravilloso, ilumínanos en esta noche. Encomendamos este tiempo en tus manos, bajo tu cuidado y tu protección y tu guía, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra de una manera sabia, prudente y ordenada, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermanos. Amén. Vamos a ver algunos conceptos básicos que están relacionados con este término medio raro. Amén. Para empezar, para los que están estudiando teología o un análisis más profundo, no es tan raro como parece. Algunos tal vez decimos, esas cosas lo dicen los predicadores para sentirse grandes e importantes, hechos unos eruditos y para que todos se admiren. No, de ninguna manera, hermanos. Amén. Estos términos son necesarios para que nosotros podamos conocer más a profundidad de la palabra del Señor.
para que profundicemos y aprendamos más de la palabra del Señor. ¿Para qué? ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo en el transcurso de este tiempo. Conceptos básicos, hermanos. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia. Es una ciencia que nos ayuda a saber qué procuraba el mensaje originalmente y cuál es el impacto esperado y ver de qué manera se aplica a nuestro tiempo. En otras palabras, hermanos, la hermenéutica es el arte de saber usar la Biblia. Amén. Es la técnica, son las herramientas, el conjunto de instrumentos que se necesitan para hacer un estudio de la palabra del Señor. Amén. Es la forma como se debe estudiar, es los pasos que debemos seguir para comprender la palabra del Señor de una manera más sencilla, práctica, y de esta forma poder aplicarla a nuestras vidas. Amén. Entonces diremos es la forma de masticar el alimento espiritual, hermanos. Amén. Porque tiene su técnica, no es nomás agarrar bla, 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 y engullir, hermanos, como hambrientos. Amén. El estudio de la palabra del Señor tiene su arte, su ciencia. Amén. Se necesita aprender ciertos aspectos, ciertas técnicas que nos ayudan a comprender de una manera más objetiva la palabra del Señor. Todo ese conjunto de herramientas, técnicas y demás cosas se llama hermenéutica. Amén. Es parte de los estudios de teología. También la hermenéutica es la ciencia que se aplica a la interpretación de otros textos científicos, pero hoy nos centraremos exclusivamente en la Biblia. Amén. Entonces, definición sencilla, hermenéutica es la forma de cómo masticar el alimento espiritual. Amén. Quédeselo eso en la cabeza. No es nomás tragar por tragar, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor ahí en lo que estábamos viendo, estos hermanos que estaban en Tesalónica, que estaban en Berea, eran mucho más nobles. En otra traducción de la palabra del Señor dice que eran mucho más vivos, hermano, más astutos. Amén. Porque ellos no se dejaban charlar, hermano. Ellos escuchaban la palabra el día anterior, al día siguiente, hermano, empezaban. Esto era verdad, así había sido. No le pelaste, Pedro. Efectivamente, eso dice. Entonces eso es lo que hacían, hermanos. Amén. Ellos digerían de una manera más práctica la palabra del Señor. Amén. Ellos cada día escudriñaban y veían, hermanos, si los predicadores en las iglesias estaban efectivamente hablando la palabra del Señor o hablando cualquier cosa. Para esto sirve la hermenéutica, hermanos. Amén. Para poder digerir de una manera más práctica la palabra del Señor. Amén. Otro concepto básico, hermano, en esta rama que está relacionada a la hermenéutica se llama la exégesis. Es un exégeta, dicen algunos, ¿no? Uy, ese bicho raro, ¿qué será? Dicen, ¿no? Entonces, hermano, la exégesis, en definición, hermano, ahorita vamos a hacer un ejemplo bien práctico, es extraer el significado de un texto dado para descubrir el mensaje original, inclusive acudiendo a los idiomas originales en los que se escribió el texto. Por eso, hermano, algunos predicadores hacen un análisis de qué significaba la palabra en griego, en hebreo, pero no vamos a ir a esas complejidades por ahora. Amén. Pero si es necesario, la exégesis hace eso, hermano. Va retrocediendo. Si nos fijamos, por ejemplo, en la versión de nuestras Biblias, en la primera parte, a ver, abran sus Biblias, todos en la primera hoja. ¿Qué dice? ¿Dónde está? En la primera hoja dice la Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, antigua versión de Casiodoro de Reina de 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602, otras versiones la 1862, 1909 y 1960, que es la que tenemos actualmente. ¿Eso qué significa, hermano? Que de esta Biblia que nosotros manejamos en nuestra iglesia, se han escrito otras traducciones más en el pasado, hasta llegar a la Biblia original de donde se origina esto que se llama la Biblia del oso. Amén. Que es la Biblia, la primera traducción al español de la palabra del Señor. Entonces la exégesis, hermano, si es necesario, acude inclusive a la versión del oso si fuera necesario. Amén. ¿Y dónde consigue una Biblia del oso? Entra a Google Play y ahí se la descarga, hermanos. Amén. Biblia del oso. No voy a explicar por qué se llama así, porque ese es otro tema. Amén. Pero esa es la primera versión de la Biblia que usamos. Entonces la exégesis, hermano, es ir más allá.
Amén. Es analizar otras versiones, es analizar inclusive si es necesario, hermano, ir hasta mucho más antes de la Biblia del oso. ¿A dónde iríamos? Al Textus Receptus. Amén. Que es la traducción en griego koiné de los pasajes de la Biblia. Y si aún es necesario, hermano, nos vamos más atrás todavía y nos vamos a la Sextuaginta, que es la primera traducción de los textos bíblicos en la época de Alejandro Magno. Y si quiere irse más atrás, hermano, se va a la Tanakh. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la exégesis es eso, hermano. Es como cuando usted agarra una naranja. ¿Qué hace cuando usted agarra una naranja para hacerse un jugo? La exprime, ¿no ve? Y si ve que no salió mucho jugo, ¿qué hace? La exprime más, ¿sí o no? Y la exprime más. Y si no sale más jugo, agarramos con la otra mano y le raspamos lo que va quedando de la naranja, ¿no? Para que salga todo el jugo. ¿Sí o no? O cuando agarran, ¿quiénes han comido calucha? ¿Qué hacen cuando agarran? ¿Se la meten en la calucha directo o no? Hay que agarrar un y se machuca, ¿no ves? Se machuca hasta que salga la almendra, hermano. Y sale la almendra y recién se come la almendra. Esa es la exégesis, hermano. Amén. Es buscarle ahí la esencia misma, el ir más profundo, profundizar en la palabra del Señor. Amén. Otro concepto que está relacionado con estos temas es la homilética. La homilética, hermano, es después de que usted descubre, hermano, esa esencia a través de la exégesis, y es el arte de poder transmitirlo a los demás. ¿Qué sentido tiene conocer la palabra del Señor si no la podemos transmitir a los demás? Amén. Eso es la homilética, hermano, es el conjunto de herramientas para poder diseñar un sermón, un bosquejo. Todo esto se hacen a través de la homilética. Amén. De cómo ordenar un mensaje, cómo darle cuerpo. Y todo eso es un arte, hermanos, que se estudia en la homilética. Amén. Y el último concepto básico, ya hemos visto hermenéutica, exégesis, homilética. Y el último concepto, preste mucha atención, se llama, es más, ni siquiera yo lo sabía. Sabía lo que significaba más o menos, o por dónde iba el camino, pero no sabía el nombre técnico. Se llama iexégesis. Amén. Escuche bien, iexégesis. ¿Por qué le digo que atiende y escuche bien? La iexégesis es lo opuesto a la exégesis. No sé si me dejo entender. En la exégesis, hermano, nosotros entramos al texto y sacamos lo que el texto quiere decir. En la iexégesis es lo opuesto, hermano. Es lo que yo quiero decir, lo meto al texto. Y eso lo transmito. No sé si me está entendiendo. Es inducir en la palabra de Dios lo que yo quiero decir o transmitir para dárselo a la gente, a los cristianos, como que es la palabra de Dios. No, sospecho que alguien está medio perdido por ahí tal vez. Vamos a ver en definición, dice, es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector, o sea yo, introduce sus ideas, generalmente de manera subjetiva, camuflado o hábilmente, y que refleja sus ideas personales o el punto de vista del intérprete, o sea, leer un texto, en un texto algo que no se encuentra allí. ¿Por qué les dije hace rato que presten mucha atención en este concepto o este término? Porque, hermano, esto está directamente relacionado a un concepto bien peligroso en las iglesias. Aquello que dicen nueva revelación profética. Nosotros, hermanos, los que estudiamos la palabra del Señor, cuando un predicador dice esa palabra, inmediatamente como las antenas del Chapulín Colorado se nos encienden. ¡Piu, piu, piu, piu! Posible herejía a la vista. Amén. Porque casi siempre es eso. Algunas veces obviamente no, pero en la mayoría de los casos se usa la iexégesis para meter, hermano, para meter un mensaje que nosotros queremos que diga la Biblia, pero que la Biblia no dice. A esto en términos filosóficos se llama falacia. Amén. Falacia. Aquello que aparenta ser verdad, pero que no lo es. Amén. Entonces, para evitar todas estas cosas, hermano, el creyente debe saber, conocer las herramientas necesarias.
para descubrir esa falacia, para identificar esa exégesis. Como dice la palabra del Señor, escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si era verdad lo que predicaban. Amén. ¿Se entiende, verdad? La Biblia dice, hermano, que en los postreros tiempos se entremeterán, dice, entre medio de las iglesias, doctrinas apóstatas de manera encubierta. Una doctrina apóstata, hermano, no se entremete en la iglesia con un cartel que diga, ¡hey! Esto es una doctrina apóstata. O no vienen los predicadores con un cartel acá en la frente que diga, ¡hey! Estoy predicando doctrina no de la Biblia. No, hermano, se mete a través de la exégesis. Amén, camufladamente entre las iglesias y se asumen como una verdad, pero es una falacia. Amén. Ok. Primero que nada, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? Pregunta básica, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? ¿Es en verdad la Biblia un libro complejo, lleno de misterio, difícil de entender, como nos hicieron creer nuestros abuelos y antepasados? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así la Biblia, hermano? ¿Es así de compleja, misteriosa, como el Código Da Vinci, que hay que ir acá, allá y demás cosas, hermano? Yo no lo creo. El problema es que a veces nosotros somos medio perezosos, que es muy diferente. Amén. Es muy diferente. Pero no es compleja, tampoco es un libro misterioso que solo está revelado para los grandes eruditos, teólogos, líderes prominentes, que vienen ángeles del cielo y le enseñan y le ponen en la lengua una brasa ardiente y se hacen eruditos en la palabra del Señor. No, hermano. La palabra del Señor está a libre disposición para todo aquel que quiera aprender y escudriñar de ella. Es más, es una ordenanza del Señor que lo hagamos. ¿Para qué? Para evitar la exégesis, que a veces hasta nosotros mismos la queremos meter, hermano. Hay predicadores, hermanos, que arman el mensaje en función de lo que creen y no arman el mensaje en función de lo que dice la palabra del Señor. Amén. Son cosas peligrosas, hermano. Gloria al Señor. Entonces, hermano, vamos a ver 3 cosas por qué debemos estudiar la Biblia. Primero, en ella hay vida. Amén. En ella hay vida. San Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Hay vida, hermano. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor acerca de la palabra. Amén. En ella hay vida, hermano. Este es el único libro en el mundo, hermano, que salva matrimonios, cría hijos de bien, fortalece hogares, trae paz, cambia al ser humano, porque en ella hay vida, hermano. Hay vida aquí. Gloria al Señor. Segundo, porque es agradable. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel. Amén. La palabra del Señor es dulce, agradable, hermano. Produce en el creyente paz, tranquilidad, armonía. Te cambia el día, hermano. Te transforma el día, hermano, porque es dulce, sabrosa, en otras palabras. Es mejor que un churrasco, mejor que un bife, hermano. Es la palabra del Señor. Por eso usted debe estudiarla. Por eso debe preocuparse de cómo mejorar su estudio de la palabra del Señor. Amén. Porque ella es dulce, es linda, hermano, es sabrosa. Gloria sea al Señor. Tercero, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? Porque ella nos ilumina. Amén. Yo, hermanos, cuando vamos al campo, cuando voy al campo, allá no hay luz. Amén. Y hermano, y ahí están el bollo de linternas y uno sabe qué linterna va a escoger, ¿sí o no? Porque no todas las linternas son iguales. Amén.
Los que van al campo saben, hermano, no todas las linternas son iguales. Algunas alumbran más hermoso, otras alumbran más opaco, otras hay que estar sacudiéndole un poco, ¿no? ¿Sí o no? Y a veces uno está yendo medio en lo oscuro y de repente se apaga, hermano. Linterna, reacciona, reacciona. Entonces uno escoge la mejor, amén, la que ilumina más. ¿Por qué? Porque ella nos es de utilidad. Así es la palabra del Señor, hermanos. Dice la Biblia en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Eso, hermano, es lo que nos ayuda a no tropezar. Es la linterna espiritual del creyente. Amén. Es la que evita, hermano, que usted esté yendo a trampolines y zancadillas todo el tiempo. Si usted va rebotando en la vida como pelota de ping pong, hermano, es porque usted no tiene linterna. Usted no está usando la linterna del creyente, es la linterna del creyente. Por eso es que anda a trampolines, hermano. Por eso es que anda a tropezones todo el tiempo. El diablo le pone una pajinga y usted, ¡blum!, cae. Amén. Gloria sea al Señor. Y hay un montón más de argumentos, hermano, que el tiempo no alcanza. Amén. ¿Por qué estudiar la Biblia? Segundo, ¿cómo estudiar la Biblia? Y ahí es el meollo del asunto, hermanos. Creo que casi todos sabíamos por qué estudiar la Biblia, ¿verdad? Pero cómo estudiar la Biblia muy pocos saben. O muy pocos han querido desarrollar esa técnica, ese arte, hermanos. Quiero hacer una pregunta, así facilinga. ¿A los cuántos días se presentan los niños en el templo? ¿Ah? ¿Me escucho? Ok. Vamos. ¿Cómo estudiar la Biblia? 3 aspectos principales: aproximación, interpretación y aplicación. Amén. ¿Qué es aproximación? Aproximación es, hermano, cuando usted agarra sus manos, abre su Biblia y empieza a leer. Casualmente me tocó cantares. Cantar de los cántares del cual de Salomón. Oh, si me besara con besos de su boca. Eso es una aproximación, hermanos. Amén. Hasta ahí creo que la gran mayoría de creyentes sabemos cómo se hace. ¿Sí o no? Una aproximación, hermano, es agarrar la Biblia y leerla. Hasta ahí es lo que hacía el etíope cuando estaba caminando por el desierto, antes de que se apareciera el apóstol Felipe. ¿Quién era el etíope? ¿Quién era el apóstol Felipe? Hermanos, son personajes que están en el libro de Hechos, 8 y pico. Amén. Y dice que el etíope, hermano, estaba estudiando ahí en su carruaje, ¿no? Porque al parecer era un hombre importante. Y estaba estudiando en Isaías, dice la Biblia, si no me recuerdo mal. Estaba estudiando en Isaías. Y él estudiaba, hermano, estaba haciendo una aproximación. ¿Por qué digo estaba haciendo una aproximación con la palabra? Porque cuando se le acerca el apóstol Felipe, espero no equivocarme, a veces me confundo con Santiago, pero se le acerca el apóstol Felipe y le dice, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando Isaías. ¿Y entiendes lo que estás estudiando? Estaba estudiando, pero no entendía, hermano. Amén. Estaba haciendo aproximación con la palabra del Señor. Es lo que el primer paso que debemos hacer como creyentes, hermano, aproximarnos, romper ese mito, ese miedo a la palabra del Señor. Amén. A veces, hermano, como leemos acá en las Biblias y dice Santa Biblia, no, ay, yo soy un pecador, no la toco, me puedo quemar, decimos, ¿no? Y le tenemos miedo, hermano. A veces demasiado respeto a la Biblia. Algunos no quieren ni que no haya ni una hojita doblada. Ay, no le quiere hacer ni un arroz. No, hermano, usted agarre, anote, apunte ahí, hermano. Y si se frega esa Biblia, se compra otra, vale 60, 80 pesos, no sea tacaño. Amén. Úsela, hermano. Y si se arruina, hermano, porque en ella hay vida, pero no en lo material, sino en lo que contiene adentro. Amén. Lo que es santo es lo que contiene adentro, hermano. Esto no es santo, hermanos. Amén. Este pedazo de forro, estos pedazos de papel es como cualquier libro de historia, geografía o política.
Lo que es santo es lo que está dentro. Así que úselo, hermano, hágalo bolsa su Biblia. Apunte, raye, tache, anote, haga ojo, observaciones, hágale dibujitos para que se acuerde y entienda mejor la palabra del Señor. Amén. Una vez critico a esos predicadores. Decía un predicador, hermano, y yo lo escuché personalmente: algunos creyentes agarran su Biblia y están llenos de folletos, apuntes y papeles. ¿Cómo creen que va a hablar el Señor si está atragantado de papeles? Yo dije: Señor, dame paciencia, porque si no le doy un bibliazo. No, hermano, ese hermanito está ahí estudiando, está, hermano, haciendo apuntes, haciendo notas. ¿Por qué? Porque quiere más, hermano. Quiere avanzar a un segundo nivel, y iba a decir segundo. Un segundo nivel, hermanos, amén. Quiere aprender de la palabra del Señor. ¿Por qué se lo vamos a prohibir, hermanos? Si se arruina la Biblia, nos compramos otra, hay desde 20, 30 pesos. Y si usted ama su crecimiento espiritual, invierta una Biblia de 400, 500 pesos, hermano, que tienen apuntes, ya viene coloreado, los mensajes ya vienen abajo con apuntes, observaciones, hermano. Hay tan espectaculares Biblias. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque usted ama la palabra del Señor. Entonces, hermano, esa es la aproximación. Segundo, es la interpretación, hermano. Hasta ahí, hasta aproximación, casi todos llegamos. Pero la interpretación, hermano, requiere ciertas técnicas y habilidades que nosotros debemos desarrollar. Y esto no está orientado para predicadores, pastores o grandes hombres espirituales que ayunan 3 veces a la semana. Amén. La palabra de Dios está a disposición del creyente. Y es más, necesita de la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, la interpretación se necesita algunos aspectos básicos. He enumerado unos cuantos, hermano, porque son muchos. Como le dije, esto es un tema que se avanza en varios meses en las universidades. Amén. Primero, hermano, llenos del Espíritu Santo. Primera básica, hermano, es que nosotros debemos buscar el Espíritu de Dios. ¿Por qué el etíope no entendía o comprendía el libro que estaba leyendo, que era el libro de Isaías? Porque él era un incrédulo. Amén. Los incrédulos pueden tener la palabra del Señor. Se compran 80 pesos. ¿Qué cree que usted es el único que puede comprarse una Biblia? Cualquiera puede comprársela. Amén. La pregunta es, ¿todos tienen el Espíritu Santo para que les ayude a entender y comprender? No, hermano, la respuesta es no. Amén. Para leer y comprender y ir un paso más adelante en la palabra del Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y esto es lo que le faltaba al etíope. Él tenía la voluntad, tenía el dinero, no sé de dónde se consiguió en aquellos tiempos. Era bien complicado, hermano, agarrar las escrituras, porque estaba reservado únicamente para gente que tenía, hermano, y podía. Amén, pero el etíope tenía, hermanos. Lo importante es que tenía. Pero él no tenía el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice en San Mateo, capítulo 16, versículo 17... Vamos con definición. Para creer la Biblia hay que ser llenado e iluminado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. San Mateo 16, 17. Amén. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos hace, que se nos revela. La palabra de Dios, se nos revela a través del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos abre el entendimiento, el que nos hace mirar más allá. Porque, hermano, usted puede leer 20 veces un versículo, pero si el Espíritu Santo no le da ese empujoncito, usted no puede entender. Amén. Principio número 1 y entre los más importantes. Después de que usted ha desarrollado, hermano, y ha buscado el Espíritu de Dios, el siguiente principio que debemos entender: solo la Escritura. En el 1500 y pico, no me acuerdo muy bien, un hombre en Alemania llamado Martín Lutero escribió las 3 solas. ¿Alguien ha escuchado las 3 solas? Sola gratia, sola fide, sola scripturi. Amén. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe. Amén. ¿Qué nos dice este principio, hermanos? Solo la Escritura. La Biblia es la autoridad máxima
Entienda bien, la Biblia es la autoridad máxima para la interpretación de la palabra. La autoridad máxima no es la iglesia ni el Estado y no depende de la interpretación individual de alguna persona, sino la Biblia debe interpretar a la Biblia. Amén. La palabra de Dios es su propio intérprete. Hay que interpretar la palabra de Dios con la palabra. La Biblia es la mayor y máxima intérprete de la Biblia. Amén. La Biblia es la máxima autoridad. La Biblia se interpreta sola. Amén. La Biblia interpreta a la Biblia. La palabra se interpreta a la luz de la palabra. Conceptos raros, dicen algunos, ¿no? Hermano, este principio es fundamental, hermano. No debemos desaprovechar bajo ningún concepto. Todo pasaje de la Biblia se interpreta con otro pasaje de la Biblia. Amén. Así de sencillo, fuerte y claro, hermanos. Usted no necesita como fuente externa interpretar un pasaje en función de lo que dice Einar Palenque, en función de lo que dice Cass Luna, en función de lo que dice John MacArthur. No, hermanos. La Biblia se interpreta a la Biblia. Amén. Usted en algún momento, hermano, búsquete que trabúsquete, va a encontrar la interpretación de la Biblia en la misma Biblia. Amén. Este principio también nos dice, hermano, que la palabra de Dios no se contradice, porque no tendría sentido. Hay un dicho que dice, entre bomberos no. Entre bomberos no se pisan la manguera, dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué sentido tendría, hermano, si la Biblia se contradijera entre un aspecto y otro aspecto? No, hermano, no tiene sentido. Amén. No tiene sentido. Segundo aspecto que debemos ver relacionado a esto, hermano, que la Escritura es la absoluta y la máxima autoridad en cualquier aspecto o tema. Podemos discutir algunas cosas, pero en temas relacionados a doctrina es la máxima autoridad. Tiene una absolutez, hermano, total. Amén. Así se presenten 20,000 ángeles enviados del Señor, hermanos. Si la palabra de Dios dice otra cosa, se hace lo que dice la palabra de Dios. Así de sencillo, hermano. Aunque una doctrina haga llover del cielo milagros todos los días, hermano, si está en contra de la palabra del Señor, es herejía. Entendamos bien, así una doctrina, hermanos, levante paralíticos, resucite muertos, haga hablar a los ciegos, haga hablar a los mudos, dé vista a los ciegos, hermanos, si va en contra de la palabra del Señor, es herejía, es apóstata. Amén. La palabra de Dios no puede ir contra la palabra de Dios. Entre bomberos no se pisan la manguera. No puede decir Jeremías una cosa y aparece hecho un Don Juan ahí, Pablo, para decir otra cosa. No, hermano, tiene consistencia. Amén. Tiene consistencia. Hay muchos otros aspectos más relacionados a solo la Escritura, pero no hay tiempo. Amén. Tercero, se va de lo explícito a lo implícito. No raro, ¿no? Se va de lo explícito a lo implícito. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que usted no puede empezar alegremente leyendo Apocalipsis, queriendo comprender Apocalipsis y ni siquiera le ha dado una miradita a San Juan. Usted no se puede hacer hecho el máster bíblico, hermano, irse a la segunda parte de Daniel sin ni siquiera haber leído San Mateo. Eso quiere decir este principio. Amén. Nosotros tenemos que ir a lo sencillo primero. Como dice Pablo, ¿no? Primero la leche. Y después, de acuerdo a la practicidad y la experiencia, va dominando otros temas. Entonces, bajo este principio, ¿qué es lo primero que debemos aprender? Cristología. Amén. Cristología. Después, ¿qué podríamos aprender? Doctrina de la salvación. Amén. Vámonos a las cosas sencillas primero.
Versículos complicados deben ser analizados a la luz de otros más sencillos. Amén. Ahorita explico esto. En caso de no haberlos, o no los encontramos, o no los pillamos, o el Espíritu Santo no nos lo ha revelado aún, dice que no puede constituirse en base de doctrina. Amén. A veces un no sé, no lo sé, es la mejor interpretación bíblica. Suena raro, ¿verdad? A lo que me baso, hermano, a la primera definición, que un versículo complicado, complejo, poco difícil, debe ser interpretado en función de otro más sencillo, práctico y fácil de comprender. En caso de no encontrar, porque no diremos que no lo hay, porque con seguridad lo hay. En caso de no encontrar, hermano, no se puede hacer bajo ningún concepto doctrina en base a ese versículo. Eso es lo que nos dice ahí, hermano, amén, este principio. No se puede hacer una doctrina en base a un versículo. Y peor, hermano, si este versículo no tiene respaldo en otros versículos. ¿Qué dijimos en el punto anterior? La palabra es la mejor intérprete de la palabra. Entonces, hermanos, si nosotros pretendemos como iglesia o como institución, asociación cristiana, establecer una doctrina en base a un versículo que además es medio raro, complejo, difícil de entender, no puede ser doctrina. Amén. Porque no tiene la revelación, y no diré revelación profética porque casi no comparto con ese concepto. Amén. La revelación por la palabra. Me gusta más eso. Amén. Si una doctrina no tiene, hermano, una doctrina que respalda un versículo que respalda una doctrina, perdón, ya me estoy chipando. Un versículo que respalda una doctrina no tiene una clarificación en otros versículos más claros y entendibles, no puede ser doctrina. Porque lo más probable es que sea una herejía, una apostasía. Amén. Y muchos han cometido ese error, hermanos. Ese error garrafal en hermenéutica, construir una doctrina en base a un versículo que además es complejo y no muy claro de entender. Amén. En algún momento quizás lo entenderemos, no lo sabemos. Y si no, bueno, no nos vamos a complicar la vida. Sola escritura, sola gratia, sola fe. Necesitamos eso para ser salvos. Amén. Gloria al Señor. Cuando lleguemos a la presencia del Señor nos sentaremos allá junto con Pedro, Pablo, Santiago y si tiene tiempo el Señor y le preguntamos qué lío nos hacemos. ¿Sí o no? ¿Y qué significa esto que escribiste? ¿Por qué no lo escribís más claro? Le decimos a Pedro y a Pablo. ¿Qué te pasa? A nosotros nos cuesta entender. Y ahí le presenta todos sus reclamos que usted quiera, hermano. Amén. Pero no podemos interpretar un versículo, hacer una doctrina, de un versículo. Yo he conocido muchos jóvenes, hermanos, muchos hermanos de acá de la iglesia que se agarran como endemoniados de un versículo, hermano, y quieren construir una doctrina en función de eso. He conocido, hermano, yo personalmente me ha tocado discutir, hermano, y algunos se aferran tanto, hermano, que en vez de discutir de la palabra del Señor da ganas de agarrar y revolcarlo a bibliazos. ¿Por qué? Porque se centran y construyen todo un mundo de parafernalia, hermano, en base a un versículo que es complejo. ¿Qué es un versículo complejo? Vaya al libro de Hechos. Hechos capítulo 2, 38, un voluntario. Me voy a pasar 15 minutos, hermanos, amén, con su debido permiso. Hechos capítulo 2, versículo 38. Vamos, un voluntario. Mientras más rápido encontremos, más rápido nos vamos. Hechos 2, 38. Vamos, Ricky. Otro voluntario, San Mateo 28, 19. Vamos, de este lado, hermanito, a ver, rapidito, vamos. Vamos, ¿quién está leyendo? Vamos. San Mateo 28, 19.
Pues póngase de pie, esto es Ricky. Maribel, ¿no? Si no lo estoy reconociendo. ¿Y usted en nombre de quién se debe bautizar? Ricky, ¿en nombre de quién se debe bautizar? ¿A quién le hacemos caso? Ese es un versículo complicado, hermano. Tomen asiento, gracias. ¿A quién le hacemos caso? El apóstol Pedro está diciendo de que se bautiza en el nombre de Jesucristo. Y el apóstol San Mateo, como una traducción del mensaje de Cristo, está diciendo que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay una contradicción? ¿Qué piensan ustedes? ¿En nombre de quién debemos bautizar? ¿En nombre de quién te bautizaron? No me olvidé tu nombre. ¿En nombre de quién te bautizaron? ¿A ti? ¿Ah? Pero Pedro dice que te debían haberte bautizado en el nombre de Jesucristo. Te cuento. ¿Se equivocó el pastor o qué anda pasando? ¿Ah? Para esto sirve la hermenéutica, hermano. Para deschipar estos entramados. Porque aquí a simple vista, hermano, como dicen ahí en a ojo de buen cubero, aquí hay una tremenda contradicción. ¿Sí o no? Hay una fuerte contradicción. ¿En nombre de quién deben ser bautizados los creyentes? ¿En el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No hay más otros versículos que puedan clarificar esta así más sencillo, o al menos no lo encontré. Eso simplemente lo puse como ejemplo, hermano, así rápido. Además está anotado con lapicero, amén. Lo hice, esta especie de versículos complicados lo anoté sobre la hora, amén. No me puse a profundizar mucho porque yo sí sé cuál es la respuesta, amén. Entonces, pero hermano, lo que trato de decirles es que hay cosas complicadas que necesitan ser reveladas en base a otras más sencillas. Aquí hay tres formas de poder interpretar, amén, de poder descifrar este entramado de conceptos bíblicos. Primera forma, en función a la ortodoxia cristiana, amén. ¿Con qué se come eso? Con mantequilla y jamón, hermanos, amén. No, mentira. La ortodoxia cristiana, hermanos, la ortodoxia bíblica, significa así a grandes rasgos, hermano, para no ser muy complicado, es lo que las demás iglesias creen o piensan. Eso, palabra sencilla, hermano. Eso es la ortodoxia cristiana. Amén. Entonces, este versículo podemos interpretar en base a la ortodoxia cristiana. ¿Cómo bautiza la iglesia palestina? ¿Cómo bautiza la iglesia central? ¿Cómo bautiza la iglesia de Jipa? ¿Cómo bautiza la iglesia de La Paz? Le aseguro que la gran mayoría bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo debo ser bautizado? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy seguro que el 99.9 de los que estamos acá hemos sido bautizados de esa forma. ¿Sí o no? Amén. Principio de la ortodoxia cristiana. Esa es la ortodoxia. ¿Qué sería lo contrario? ¿Ah? Las pocas, es más, por no atreverme a decir, la única iglesia que bautiza en el nombre de Jesucristo. No voy a decir el nombre para no ofender a nadie. Amén. Pero hay una iglesia, al menos es la única que yo conozco, que bautiza en el nombre de Jesucristo. Entonces, él es heterodoxo. Amén. No está en la ortodoxia. Es más, hasta en las iglesias católicas, a ver, ¿cómo me bautizaron en la iglesia católica? Era un niño, no me acuerdo. Amén. Pero se bautiza, estoy casi seguro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces esa es la ortodoxia, hermano. ¿Cómo lo hacen las demás iglesias? Así nos haremos. ¿Y para qué nos vamos a complicar la vida? Amén. Principio de resolución a través de la ortodoxia. Segundo principio, a través de la fuerza del mensaje. ¿Qué nos dice este principio, hermano? Pondremos así. Está hablando el presidente Joe Biden, que según yo es entre los hombres más poderosos del mundo. Y yo me paro delante de él y digo lo contrario, hermano. ¿Ustedes a quién le van a hacer caso? ¿Al hombre más poderoso del mundo o al negro de Einar Palenque? ¿Ah? Muy probablemente a Joe Biden, pues, ¿no? ¿Sí o no?
Entonces, hermano, este principio lo digo así bien sencillo, hermano, porque el tiempo estamos sobre la hora, pero para que entendamos. Amén. La fuerza del mensaje. Amén. La fuerza de quién dice el mensaje. En el libro de San Mateo está hablando ¿quién? Cristo. ¿Sí o no? En el libro de Hechos, ¿quién está hablando? Pedro. ¿Sí o no? Y bueno, yo le hago caso a Cristo, ¿no? ¿Qué lío me hago? Tal vez Pedro ahí medio se enredó algo y no sé, se le salió un lapsus. No lo sé. Amén. Pero esa es una interpretación así, hermano, en función de la fuerza del mensaje, del poder del mensaje, del peso del mensaje. Amén. Desde ese punto de vista, para mí y para la mayoría de las iglesias, el versículo más claro es San Mateo. Amén. Gloria a Dios. Por eso todos se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tercera forma de interpretación, y ahí vamos al otro punto. Se llama el contexto. Amén. Esta es otra forma de resolver una posible controversia bíblica. Se llama el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿Con qué se come eso? Algunos predicadores hasta hablan de eso, ¿no? Pero a veces nosotros no entendemos, hermano. El contexto, lo voy a resumir así, mire, bien facilito. ¿Quién lo dijo? ¿A quién le dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Cuando usted responda a esas preguntas, habrá deducido, hermano, un concepto, un mensaje de la palabra del Señor. Esto es el contexto. ¿Quién lo dijo y a quién lo dijo? Se llama contexto de origen. Amén. ¿Quién lo dijo? Es en quién ha dado el mensaje y quién lo ha escrito también. Porque algunos mensajes de la palabra del Señor, por ejemplo, como dice Pablo, ¿no ve? Esto digo yo, que se haga de esta forma, dice, ¿no? Y hace otra diferenciación. ¿Han visto en alguna forma de escribir de Pablo, sí o no? Y dice, esto no digo yo, lo dice el Señor. Así, directamente, hermano. Amén. Pablo hace una diferenciación entre lo que él opina y lo que dice Dios. Entonces, esto, hermano, es el contexto de origen. Amén. ¿De quién viene el mensaje? ¿Quién lo dice? Y el otro es a quién se lo dijo. ¿Para quién va el mensaje? Contexto de origen y destino. Amén. Segundo, ¿dónde lo dijo? ¿Qué sería? ¿Qué contexto sería esto? Contexto geográfico. Amén. No es lo mismo, si ustedes analizan, hermano, así, con un ojo de creyente espiritual y escudriñador de la palabra del Señor, las cartas de Pablo, hermano, no tienen el mismo estilo literario todas. ¿Por qué creen? ¿Ustedes creen, hermano, que es divertido escribir ahí encarcelado, mal comido, pegado, golpeado? A estar escribiéndolo, hermano, en la plaza de Tesalónica, sentado ahí con el rugir de los pájaros y el sonido de las aves, de los árboles. No, hermano. Amén. Este es el contexto geográfico, hermano. ¿Dónde se escribió el mensaje? Amén. Usted debe buscar ese contexto geográfico. Ahora, ¿cuándo lo dijo? Es el contexto histórico. Amén. ¿Cuándo se dijo este mensaje? ¿En qué época de la historia? Y entonces usted traza su línea del tiempo. Creación, profetas, apóstoles, Cristo. Se hace una línea de tiempo. Y usted ubica el mensaje en esa línea de tiempo y usted saca el contexto histórico. ¿Cuándo se dijo? Amén. Tercero, ¿por qué le dijo y cómo le dijo? Este se llama el contexto de fondo. Amén. Contexto de fondo. ¿Por qué y cómo? Y el contexto aplicativo, ¿para qué? Amén. ¿Para qué se dijo? Usando todas estas herramientas en el pasaje que vimos hace rato, vamos a tratar de deducir otra vez ese pasaje complejo del libro de Hechos. Primero, ¿quién lo dice? Pedro. ¿Estamos de acuerdo en el concepto, en el contexto de origen? Y en el contexto de destino, ¿a quién se lo dice? A los judíos. Amén. Ahí vamos entendiendo.
Primero, los judíos conocían a Dios. Conocían a Dios, hermanos, amén. ¿Sabían del Espíritu Santo? Sabían. Entonces podríamos decir, y un par de semanas antes habían crucificado al Mesías. Más o menos ese es el contexto cuando se dice este versículo. Entonces, Pedro está tratando de hacer énfasis entre los judíos, que hace un par de semanas lo habían deshecho al Señor, y le está diciendo, hey, ¿a quién creen ustedes que han sacudido? ¿A quién creen que han hecho crucificar? Es a Cristo. Amén. A través de Él van a ser salvos ustedes. Él está haciendo un énfasis en Jesucristo. Pero en el pasaje, hermano, del libro de San Mateo, capítulo 28, habla Cristo como contexto de origen y como contexto de destino. ¿A quién se está refiriendo? ¿A los judíos? No, hermanos. Se está refiriendo a todas las naciones. Y le aseguro que en la India nunca habían escuchado hablar de Jehová ni del Espíritu Santo y menos de Jesucristo. ¿Amén? Esa es otra forma de interpretar en función del contexto. El contexto de un mensaje, hermano, me obliga automáticamente a leer lo que hay arriba y lo que hay debajo. Usted cuando tiene confusión en un pasaje, hermano, usted tiene que leer unos 3, 5 capítulos para arriba y unos 3 o 5 capítulos para abajo, para agarrar el contexto del versículo. Amén. Ok. Otro principio, la palabra de Dios es cristocéntrica, que el centro de todo es Cristo. Amén. No vamos a hacer énfasis mucho ahí porque el tiempo está sobre la hora. El otro, hermanos, que es muy práctico, se llama referencia cruzada. Quiero que agarren sus Biblias. Referencia cruzada es revisar todos los versículos que están relacionados con el tema de estudio, usando otras citas parecidas o que tienen algún tema en común. Es lo que decíamos hace rato, hermano, la palabra interpreta a la palabra. La referencia cruzada es una técnica que a mí me dice, voy a leer este versículo y este otro versículo para tener un pantallazo más general de lo que estamos hablando. Y gracias a Dios, hermano, y gracias a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que nos regaló esta espectacular Biblia económica, práctica y muy útil, que tiene unas herramientas que estoy seguro que algunos ni saben con qué se come. Al final de su Biblia, hermano, vaya al final de su Biblia. Vamos, vaya al final de su Biblia. Ahí en las últimas hojas, hay algo que se llama, ¿lo ven? ¿Qué es? Concordancia. ¿Sí o no? ¿Lo ven, verdad? ¿Tiene su Biblia o no tiene? Le aseguro que tiene, la gran mayoría usamos la 960. Y todas tienen concordancia. Concordancia es lo último que está acá. Y por ejemplo, vemos ahí en la palabra, dice Aarón. Hay una pequeña definición, dice hermano de Moisés. Y luego hay un montón de versículos, Éxodo 4:11, dice, me falla la vista, hermano. Encaminado por su elocuencia, dice, ayudante de Moisés, caudillo junto a Moisés, sostiene los brazos de Moisés. Y ahí están las citas bíblicas de cada una de las etapas de Aarón. Esto es la referencia cruzada. Amén. Varios versículos que se entrecruzan entre ellos, hermano, para darnos un pantallazo de quién era Aarón. Amén. Esa es la referencia cruzada. Ahora vamos, hermanos, al libro de... Y aquí vamos a hacer un ejemplo bien práctico. Al libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Así rapidín, hermano, vamos a hacer un ejemplo de qué es la referencia cruzada. Como dando respuesta a la pregunta que hice hace rato. San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Dice así:
Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Si nosotros hiciéramos, hermano, esta técnica que se llama referencia cruzada, nos daríamos cuenta que Jesús no fue presentado a los 8 días en el templo, hermano. Craso error. Algunos se van a desbautizar por ahí de bravos, ¿no? Como sarta de herejía, libera, suelta, Señor. El palenque se ha endemoniado, dicen por ahí algunos. Toda mi vida he creído que los niños se presentan a los 8 días. ¿Cómo pueden venir a decirme de otra cosa? Pues déjeme decirle, hermanos, que los niños no se presentan a los 8 días. ¿Cómo lo sabemos? Con la referencia cruzada. ¿Amén? ¿Qué es la referencia cruzada, hermanos? ¿Cómo usar la referencia cruzada? Esta es una 960, estoy seguro que en los otros tamaños hay diferentes tamaños. En la parte de abajo, ¿qué ven, hermanos? Debajo de la línea donde terminan los mensajes. ¿Ah? Hay un montón de numeritos raros que nunca ni siquiera habíamos sabido para qué rayos se usa. Eso es la referencia cruzada, hermano. Ahí, por ejemplo, en la hoja donde estamos viendo San Lucas, aparte, entre medio de los versículos, hermano, hay unas letritas pequeñas. Dice, por ejemplo, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, ahí arribita hay una letra A. No es un error de imprenta, hermano, ni es porque se le cruzaron los cables a Casiodoro de Reina. Tiene un significado, hermano, amén. Esa letrita chiquitita A que está ahí arriba tiene un significado. Te hace referencia, hermano, te dice que abajo hay una referencia cruzada. Y tú bajas en la línea de abajo de esa hoja del libro de San Lucas y ahí dice la letra A. ¿Lo has visto? Y ahí está la cita bíblica, ¿no? Es el 2:21. Y dice 2 puntos. Y luego al ladito está LB. ¿Qué será? Es Levítico, hermano. Amén. 12:3. La referencia cruzada de ese versículo o de esa fracción de versículo está casada con Levíticos capítulo 12, versículo 3. Leemos ahí la primera parte. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Ahí está la letra A. Su referencia cruzada está en Levíticos 12:3. Dice así, y al 8º día se circuncidará al niño. Y si se fijan, ahí después hay otra letrita A, una pequeñita. Y usted baja abajo y hace una referencia cruzada, el 12:3. 12:3 hacia Génesis 17:12, ¿no? Y se va, hermano, se va haciendo diferentes cruces. Si se fijan ahí, hermano, dice al 8º día se circuncidará al niño. Amén. Se circuncidará al niño. Pero ¿qué es circuncidar, hermano? Es una cosa muy horrible que se le hacía a los niños antes. Gracias a Dios no se hace hoy en día. Amén. Le agarran, hermano, el pililín y le sacan un pedacito. Y si el anciano estaba medio despistado, hermano, había peligro que le saquen todo. Amén. Entonces, esa era circuncidar, hermano. Tiene explicaciones técnicas, científicas y religiosas que hoy no vamos a profundizar. Amén. Pero eso era circuncidar. Entonces, hermano, aquí la palabra del Señor nos está diciendo que lo que se hace al 8º día es circuncidar al niño. ¿Sí o no? Vamos bien, ¿verdad? Sigamos haciendo las referencias cruzadas. En el versículo 23, también hay otra referencia cruzada a Lucas 1:31, no vamos a ir al caso. En el versículo 23 hay otra referencia cruzada a Éxodo 13:2-12, donde dice que todo macho es del Señor. Amén. Todo primogénito macho es del Señor. Eso es lo que dice ahí en Éxodo, si lo leen para su casa. Es la referencia cruzada del versículo 23. Y ahora todo el contexto tiene una referencia cruzada, lo que está del versículo 22 al versículo 24 en Levíticos 12:6-8. Dice así,
Cuando los días de su purificación, vamos a ver desde arriba, habló Moisés Jehová diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Versículo 4, Levíticos 12, estamos leyendo por si acaso. Más, dice, y el versículo 3, y al 8º día se circuncidará al niño, versículo 4, mas ella permanecerá. ¿Cuántos? 33 días, hermanos. Amén. Ella permanecerá inmunda 33 días, dice la palabra del Señor. 33 más 7, ¿cuánto es? Y el tiempo que demora en ir desde donde vivía Jesús al templo, ¿cuánto creen que pueda ser? Así que estoy casi seguro, hermano, que Jesús no pisó el templo hasta antes de por lo menos los 45 a 50 días. Denme un bibliazo si quieren, hermano, pero se los refuto a la salida como quieran. Amén. Pero, hermano, María, que era la madre de Jesús, si pisaba el templo, hermano, antes de los 40 días, cuando daba a luz un hijo varón, le aseguro que la apedreaban. Porque eso se pagaba con la muerte, hermanos, amén. Era inmunda, no puede acercarse al campamento ni al templo de Dios. Ahí hay un error, hermanos. Pues es el problema cuando a veces nosotros leemos los pasajes de la Biblia, hermanos, como potro que se escapa del cerco, amén. A brincotones nomás. Entonces a veces confundimos, hermanos, lo que Jesús hicieron a los 8 días fue circuncidarlo. Amén. Y 33 días después, hermanos, recién es el plazo que corre para ir y presentarlo en el templo. Así que en el mejor de los casos, probablemente se lo presentó en el día 41. En el mejor de los casos. Pero estoy seguro que no, hermanos. Amén. ¿Por qué? Por las distancias geográficas. Contexto geográfico. Amén. Esto ya es una interpretación mía adicional. Por eso digo, puede ser, ¿no? En el mejor caso presentó los 40 días. Aquí hay una confusión también, si ustedes han leído. El día 8º, que es el día de la circuncisión, ¿se cuenta o no se cuenta con los 33 días? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría ser 41, sí o no? ¿O me equivoco? No vamos a entrar en ese debate, se los dejo tarea para su casa. 40 o 41 días, amén. Tarea para su casa de ustedes. Hagan exégesis. Conviértanse en unos exégetas. Esos bichos raros, amén, que estudian a profundidad la palabra del Señor. 40 o 41 días. Y después me buscan si quieren por ahí para que medio discutamos sanamente, obviamente, ¿no? Pero la pregunta es, hermanos, si es 40 días o 41 días, no nos interesa mucho. No se va a caer el cielo, hermano, hoy, en el siglo XXI, porque lo presenten al niño a los 8 o 9 días. Yo presenté a mi hija al 8º día, por fuerza de la costumbre se llama eso. Amén. Yo le dije a mi esposa, y la presentamos a Sharon a los 8, a los 40 o 41 días. Y ese era el dilema, hermano, cuando fui padre. Por fuerza de la costumbre la presenté a los 8 días, para que después no me miren feo. Amén. Pero no nos vamos a hacer lío, hermano, ni el cielo se va a caer, ni se va a rasgar las vestiduras del templo por este pequeño error de interpretación. Error de exégesis se llama, amén. No implica, hermano, una doctrina apóstata o herética, hermano, porque si lo presentan a los niños a los 8, a los 20, a los 30 o a los 2 meses, he visto algunos niños así grandotes y, hermano, lo presentamos al Señor porque nos olvidamos y lo presentamos. ¿Cuál es el lío? Oramos al Señor, dejá venir a los niños a mí y seguro que venían caminando porque no los traían alzados los padres, amén. Y Jesús puso las manos y oró por ellos. No nos vamos a hacer lío por eso. Pero a lo que me baso, hermanos, que a veces esos errores, a veces se hacen intencionales y eso lleva a otra cosa y se va haciendo grande. Amén. Para eso es la exégesis, la hermenéutica y todo lo que estamos viendo acá. Amén. Y para terminar, hermanos, porque ya varios me están mirando feo. ¿A qué hora termina este? ¿A qué hora termina? Dice, ¿no? Rápido, hermano. Último punto. ¿Para qué? Hace rato dijimos, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué?
Amén. En la parte 3 dijimos aproximación, interpretación. El para qué, hermano, es la aplicación. Hay muchos que estudian, hermano, vergonzosamente, me dan lástima, que lo hacen simplemente para humillar a otras personas. Amén. A veces para humillar a sus pastores, para humillar a sus líderes. Porque saben más de la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de ellos. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos lleva, nos humilla a Cristo. Nos hace sencillos, simples, prácticos, pragmáticos. Amén. Para eso estudiamos la palabra, para eso debemos estudiar, no para creernos más que los demás, para que digan que yo soy espiritual y demás cosas, que yo sé conceptos y demás. No, hermano. Uno estudia la palabra del Señor para ser práctico, para nuestra vida práctica. Entonces dice, inciso A, para no pecar contra Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Amén. Para no pecar contra Dios. No es para estar discutiendo con sus líderes que usted sabe más de la Biblia, hermano. No. Dios dice, desechando esas cuestiones necias, de genealogías y no sé qué, desechen todas esas cosas. Amén. Segundo, para crecer en la fe. ¿Para qué estudiar la Biblia? Para no pecar contra Dios, para crecer en la fe. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo? Enanos espirituales, le está diciendo Pablo. Pedro, no estoy seguro dónde estamos. Hebreos. Confuso el autor del libro. Amén. Entonces, hermano, está diciendo para que no sean enanos, hermanos, para que crezcan en la fe. Amén. Eran los viejos rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es un inexperto en la palabra de Dios porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, fuertes en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:12-14. Amén. Para crecer en la fe, hermanos. Amén. Para no ser enanos en la fe. Para esto debemos estudiar la palabra. Tercero, para enseñar a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Amén. No tiene sentido, hermano, que usted sea un erudito en la palabra del Señor y no se la comparta con los demás hermanos. Amén. Hay que enseñar la palabra del Señor. Y último, hermanos, y con esto terminamos, y es entre las cosas más importantes para que no te la charlen, hermanos. Así, palabras sencillas para que no te la charlen. Porque dice la palabra del Señor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros, hermanos, no cualquier caído de la estera, hermanos, maestros. Amén. Conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos chinos. Amén. 2 Timoteo 4:3-4. Para que no te la charlen, hermanos. Los que están ahí charlándosela a mucha gente, hermanos, no son tipos caídos de la estera. Amén. Son maestros, eruditos en la palabra del Señor y expertos en la exégesis. En torcer la palabra del Señor. Amén. En adulterar la palabra del Señor. Y si tú quieres evitar que te la charlen, hermano, estudie la palabra del Señor. Aprenda cada día más de la palabra del Señor. Amén. Dice, y viendo esto Aarón, quería dar un ejemplo práctico ahí, pero el tiempo no nos da. Y viendo esto Aarón, hermano, escuchen, Aarón. Amén. El sumo sacerdote, el number one. Amén. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó. ¿Quién? Aarón, el number one en temas espirituales. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Éxodo 32:5. A veces los propios líderes, hermanos, quiero creer que es por falta de preparación, ingenuidad o inocencia, pero a veces los mismos líderes inducen mal a los creyentes. Amén. Inducen o enseñan mal la palabra del Señor. Insisto, quiero creer que es por ingenuidad, ignorancia, dejadez, no sé, inocencia, cualquier cosa.
Mas esos maestros en exégesis, hermanos, muchos son para hacer money. Quinto, y lo dice la palabra del Señor, harán de vosotros mercadería, harán comercio con ustedes, con la fe. Amén. Ahora ahí donde estábamos viendo, hermano, así rapidito, Aarón, hermano, le está diciendo al pueblo de Israel, construyen un becerro, mañana vamos, y hace un altar delante del becerro, y le dice al pueblo, prepárense que mañana hay fiesta para Jehová. En un altar delante del becerro. Tarea para su casa. ¿Cómo terminó este baile? ¿Ah? Pónganse de pie. Oramos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Perdonen la demora, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Lo más triste, hermanos, es que a veces por error seamos movidos por todo viento de doctrina. Amén. No, que cualquier predicadorcito ahí medio raro que habla bonito nos las charlen a veces. Y eso es lo que da rabia a veces. Amén. Por eso preparémonos. Amén. Estudiemos la palabra del Señor. Vivimos en tiempos difíciles, hermanos. Tiempos muy complicados. Han salido maestros, hermanos, de toda clase, laya, tamaño y calaña, que se hacen llamar pastores. No me va a sorprender, hermanos, que de aquí a poco voy a ver pastores y grandes predicadores homosexuales. Y ya hay en algunas iglesias y países como Brasil y Estados Unidos. Pastores y grandes predicadores homosexuales. Y capaz y peligroso que resuciten muertos, levanten paralíticos. Vaya a saber qué cosas va a haber. Para evitar todo esto, el creyente debe estudiar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Bendito Dios, gracias por esta oportunidad. Gracias por este mensaje que hemos compartido. Sea de bendición para los hermanos. Y ayúdenos, Señor, a tener mejor visión, mejor destreza para el estudio y el análisis de su palabra. En nombre de Cristo. Amén. Voy a dar lugar a... Toma